Buenos días, iglesia. Quizás si está visitando por primera vez, se está preguntando por qué que las personas que están ahí arriba están con esa playera azul. Bueno, ahí la playera dice Monterrey, amén. Hoy es el último domingo de algunos discípulos que están siendo enviados para plantar la iglesia en Monterrey. Entonces, todos los hermanos que están sirviendo hoy acá son parte del equipo misionero. Entonces, desde la bienvenida con Alan y Bella, las buenas noticias con Sara y Juan, y los otros hermanos que van a servir acá hoy, son parte de ese equipo misionero. Entonces, ahí hicimos algunas playeras de Monterrey, del fútbol de Rayados, amén. No es de Rayados, amén. Pero hoy acá es un honor para mí presentar un gran amigo, un gran hermano, un gran discípulo, que está acá a mi lado, Emiliano Castrejón. Emiliano obviamente está con la playera, él va en el equipo misionero también, amén. De hecho, ese es el último domingo de Emiliano, Fernando y creo que Juan. Entonces, los otros hermanos se van en 2-3 semanas más. Recuerden que Vaitz y yo vamos a inicios de junio. Pero como algunos hermanos ya van, por eso decidimos ya hacer hoy el servicio de despedida. Amén. Entonces, es increíble porque hoy no voy a predicar la palabra de Dios, pero hay un hombre aún mejor, más espiritual, más sabio que va a predicar la palabra de Dios. Y va a ser Emiliano Castrejón. Amén. Entonces, es increíble que sus papás estén acá con nosotros, ¿amén? Pero quiero animar, hermanos, que Emiliano se convirtió cuando estudiaba finanzas del TEC de Monterrey. Ya se graduó, ¿amén? Gracias a Dios. ¿Hay estudiantes del TEC acá? ¿Algunos? Algunos por ahí perdidos, ¿amén? Pero Emiliano se convirtió como universitario al TEC. Aprendió muchas cosas con Dios, él ha aferrado a su salvación como nunca. Y cuando yo pienso en Emiliano, yo pienso en valentía. Tú ves a Emiliano así, a veces callado, mirando, quizás está pensando todo, pero Emiliano es yo pienso mucho en Proverbios 29, que dice, los justos son valientes, son confiados como un león. Cuando yo pienso en alguien que tiene mucha confianza, mucha valentía, yo pienso en Emiliano. Entonces, hermano, te quiero mucho. Sé que va a ser increíble, que va a inspirar a todos nosotros. Y ahora les dejo con Emiliano Castrejón, hermanos. Amén, familia, qué privilegio, qué honor inmerecido de poder predicar para nosotros esta tarde. Y sinceramente soy súper agradecido con Dios por la oportunidad de compartir mis convicciones frente a todos nosotros. Y también, por supuesto, con Tulio por la confianza, por mis papás que nos están acompañando el día de hoy. Estoy muy agradecido por eso. Y bueno, ya me presentaron un poquito, pero quiero contarles más de mí. Ya saben que me llamo Emiliano Castrejón y hace un año y algunos meses que me gradué del TEC de Monterrey. Me gradué de la carrera de Administración Financiera. Fue un largo camino, empecé en una ingeniería, pésima decisión. Lo siento por los ingenieros, pero para mí fue una mala decisión. No estaba muy claro para dónde iba, pero en finanzas encontré mi camino. Fue increíble y después de 10 semestres, por ahí, si no mal me equivoco, me pude graduar. Y durante mi etapa como universitario, tuve la oportunidad de conocer a personas que me invitaron a estudiar la Biblia. Pude estudiar la Biblia y pude ser bautizado el 8 de abril del 2022. Pero hay una mala noticia ahí, como infelizmente mi corazón había sido engañoso. Yo había ocultado muchas cosas, no había sido completamente transparente. Y después de un tiempo Dios me abrió los ojos, cayeron de mí como escamas. Y Dios me dio la oportunidad de arrepentirme, de confesar y de ser bautizado verdaderamente. Y fui bautizado el 10 de octubre del 2023. Y esa es un poquito de la historia. Y actualmente tengo el privilegio inmerecido, simplemente por gracia, de haber sido escogido por Dios para formar parte del equipo misionero que va a Monterrey. Estoy súper entusiasmado porque sé que vamos a ver grandes milagros. Pero quiero que te pongas a pensar conmigo.
quiero que reflexiones. ¿Y qué harías tú si en este momento? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Qué sentirías si en este momento fueras llamado para ir como misionero? ¿Cuál sería tu respuesta si en este mismo momento se te llamara a ser un misionero? Y seguramente tú puedes pensar como, uy, qué difícil, creo que no estoy listo, no estoy preparado, no sé si tengo lo que se necesita, no sé si tengo los talentos, las cualidades. Y hoy nos vamos a enfocar no en las cualidades, no en los talentos, no en lo que se requiere intelectualmente, pero en lo más importante que se necesita para ser un misionero. Y es el corazón. Por eso el título de mi clase es El corazón de un misionero. El corazón de un misionero. Quiero que me acompañes a una escritura en Jueces capítulo 6. Mira lo que dice Jueces capítulo 6. Jueces 6, versículo 1 y 2. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, en las cuevas y otros lugares de refugio. Quiero que te pongas a visualizar este momento. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, fueron entregados a los madianitas y era tanta la opresión, era tanto el poder que ejercían sobre los israelitas que se hicieron escondites en las montañas, en las cuevas y otros lugares de refugio. ¿Y qué es un refugio? ¿Qué es un refugio? Un refugio es el lugar a donde vamos cuando nos sentimos vulnerables, cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos con dificultad para tener fe. Ese es el refugio, eso es un refugio. Y los israelitas infelizmente no estaban descansando, no estaban refugiándose en Dios. Estaban haciendo de su descanso las montañas, estaban haciendo de su refugio las cuevas y otros lugares, pero no su relación con Dios. Y para ellos eran montañas, cuevas, otros refugios, pero para ti y para mí puede ser la montaña y la impureza. Puede ser la cueva de nuestras emociones. Incluso podemos creer que la solución es dormir más. Estamos cansados y puede ser dormir más, puede ser tal vez dormir un par de horas más. Tener un fin de semana para estar completamente solo, para aislarte de los demás, pero esa no siempre es la solución. Nosotros creemos, eso va a solucionar. ¿Por qué? Porque me siento cansado, porque necesito un refugio, porque necesito que mi alma descanse un poquito. Y quiero contarles un poquito de cómo fue mi vida como universitario. Me bauticé, empecé a ser un discípulo al final de mi carrera y yo estaba súper emocionado. Al principio me costaba mucho trabajo compartir mi fe, me daba mucha pena. Era como, uy, qué difícil. Pero gracias a Dios tenía hermanos como David Sebastián, como Manu Churión, Tulio, que iba a la universidad y compartían conmigo. Y algo que yo hacía, que recuerdo muy bien, íbamos compartiendo, y si yo veía que venían conocidos, amigos por allá, mira, creo que aquí hay más gente que puede estar abierta. Creo que este edificio tiene mucho movimiento, vamos para allá. Y ahí vamos para allá. Pero eso me ayudaba mucho a compartir mi fe. Y poco a poco fui tomando la convicción de servir a Dios. Me encantaba estar en estudios bíblicos, me encantaba dar charlas bíblicas, me encantaba estar involucrado en la vida de otras personas. Lo difícil para mí no era servir a Dios, pero lo difícil para mí, la lección estaba en descansar en Dios. Porque yo no estaba poniendo mi descanso en Dios, sí estaba sirviendo, estaba dando todo mi corazón en cada estudio, compartiendo mi fe por toda la biblioteca, los edificios, pero mi corazón no estaba descansando en Dios. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando cuando nuestro corazón no descansa en Dios. Vamos a seguir leyendo. Mira el versículo 3 y 4. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban a Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables. Invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda.
Imagina la frustración de trabajar duro para preparar la cosecha. Estás sembrando día y noche, estás supervisando que la siembra esté creciendo, que no haya plagas. Y cuando llega el momento de cosechar, cuando llega el momento de reclamar el fruto de tu trabajo, llega el enemigo y lo devasta todo. Y es exactamente lo que pasa. Y es exactamente lo que pasará si no aprendemos a descansar en Dios. Nosotros estaremos una y otra vez en nuestras propias fuerzas, levantando estudios bíblicos, intentando cambiar áreas de nuestro carácter, pero nos vamos a ver frustrados una y otra vez. Porque la lección no solo está en servir a Dios, no solo está en dar cosas para Dios, pero también en descansar en Dios. Y regresando a la historia, llegaba en ese momento donde estaba como estudiante, estaba levantando muchos estudios bíblicos, estaban avanzando las personas, algunos llegaban a Cruz, Reino, pero no estaba pasando nada. Personas no se estaban bautizando, personas no querían abrazar su llamado como discípulos. Y la lección era para mí. La lección era: tienes que aprender a descansar en mí. Tienes que aprender a descansar en Dios. Porque ¿cuál era mi descanso? Bueno, cuando yo me sentía frustrado, cuando me sentía ansioso, cansado emocionalmente o simplemente fatigado por mi propio pecado, iba a lugares como jugar fútbol, con amistades o infelizmente con chicas. Yo iba y tenía conversaciones impuras con chicas. Pero Dios me mostró, no solo se trata de servir, sino de descansar en mí. Y cuando no lo hacía, yo veía como no pasaba nada. Personas avanzando, pero no tomaban decisiones. No había absolutamente nada. También en mi carácter yo seguía viendo que estaba en el mismo lugar. Era como, wow, era como un cronómetro. Iba así y cuando llegaba el momento de cosechar, el momento de la lucha, yo veía las luchas, las pruebas y las dificultades como un ejército numeroso, con incontables camellos, que simplemente llegaban y arrasaban todo lo que tenía que cosechar. Por eso el título de mi primer punto es Descansando en Dios. Descansando en Dios. Y si alguna vez tú has estado en esta situación, tú ya sabes la respuesta. Si alguna vez o si en este momento tú estás en esta situación, que estás sirviendo a Dios con todo corazón, si estás avanzando, intentando avanzar el reino, si estás intentando cambiar áreas de tu carácter en tus propias fuerzas, pero no estás descansando en Dios, en el versículo 6 está la respuesta. Vamos a leer lo que dice. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Lo que Dios quiere enseñarnos es que en el momento en el que queremos descansar en Dios, en el momento en el que nos sentimos agobiados, tomarnos una pausa y enfocarnos en nuestra relación con Dios, enfocarnos en Dios. Y retomando nuevamente la historia, algo que cambió en mí fue eso. Fui tomando la convicción de aprender a descansar en Dios. Cuando venían esos momentos en donde mi mente se iba, en donde la solución y el alivio más próximo era ir a pecar, venía una decisión. La decisión de ser espiritual, la decisión de orar un momento antes de tomar una decisión, de pedir un consejo o de ir a una escritura para llenarme del descanso verdadero, del descanso de Dios. Y hoy tengo un reto para todos nosotros el día de hoy, y es que simplemente podamos aprender a descansar en Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es algo muy sencillo. Quiero animarte a que cuando tú te sientas cansado emocionalmente, cansado mentalmente, cuando el único lugar parezca es la montaña, parezca la cueva u otros refugios, tú te tomes un minuto para orar a Dios. Que tú te tomes un minuto para pedir consejo, para ir a las escrituras y llenarte de fe. Y aún si tu corazón no cambia, quiero animarte a que hagas lo opuesto a lo que estabas pensando hacer. Si tú estabas pensando ir a tener una conversación impura, quiero animarte a que le hables a un hermano. Y en la oración, algo que sirve mucho es que te puedas sincerar completamente con Dios. Que tú puedes decir: Dios, estoy cansado, estoy ansioso, la escuela me tiene súper agotado, no me está yendo bien en el trabajo, estoy lidiando con esta enfermedad, mi familia, estamos en una crisis financiera tal vez, pero en ese momento tomar la decisión de ser espiritual y orar un instante.
tomar la decisión de llamar a un hermano, de orar a Dios. Dios, me siento exactamente así, pero necesito de tu ayuda. Yo sé que tú conoces mi corazón y que solo tú puedes ser mi descanso. Y Dios va a hacer cosas increíbles. Vamos a seguir leyendo Jueces 6, versículo 7. Jueces 6, versículo 7. Sí que es necesaria la hidratación. Yo cuando veía que se hidrataban decía, no, es puro show, pero sí es necesaria. Vamos a leer Jueces 6, versículo 7. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije, yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron. Bueno, aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Dios contesta sus oraciones. Dios contesta, envía un profeta y responde su oración. Vamos a seguir leyendo, versículo 11. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Wow, ¿de dónde Gedeón era un guerrero valiente? O sea, en un lugar muy pequeño, un lagar, que no era el lugar indicado para trillar, pero está en un lugar súper chiquito ahí, protegiendo la cosecha, protegiendo el trigo de los enemigos. Wow, ¿de dónde es un guerrero valiente? Pero vamos a seguir leyendo. Versículo 14. Versículo 13. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Versículo 16. El Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Mira qué escena tan increíble. Gedeón estaba con cositas ahí, cositas no lidiadas, estaba un poquito amargo. Y no sé si tú alguna vez has estado en esa situación. Si Dios está conmigo, ¿cómo es que aún no consigo el novio o la novia que quiero? Si Dios está conmigo, ¿por qué estoy atravesando por esta prueba financiera? Si Dios está conmigo, ¿por qué mi charla no puede dar fruto? Si Dios está conmigo, ¿por qué hay tanta debilidad? Si Dios está conmigo, ¿por qué estoy pasando por esta situación de salud? ¿Dónde está Dios? No, que el Dios que me platica, que me platican en la iglesia de, ay, sí, ten fe y tal. ¿Dónde está ese Dios? ¿No? Pero, y después pasa algo. Dios le dice a Gedeón: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Pero antes le pide que vaya con la fuerza que tiene. ¿Y qué significa eso de ir con la fuerza que tenemos? ¿Qué es eso a lo que Dios nos está llamando a ti y a mí? De ir con la fuerza que tenemos. Es hacer las cosas que están en nuestro alcance. Es hacer lo que podemos con lo que tenemos. Muchas veces estamos en una posición de menospreciar lo que podemos hacer con Dios. Imagina a Gedeón. Gedeón estaba menospreciando el impacto que podía tener su decisión, diciendo: ¿cómo yo los voy a librar si mi clan es el más débil? Y yo, del clan más débil, soy el más insignificante. ¿Cómo es que yo puedo hacer algo para Dios? Y muchas veces estamos en esa posición. Mira mi agenda. Tengo la agenda más débil. ¿Cómo yo voy a poder ser de impacto en mi ministerio con solo 5 minutos? ¿Cómo yo voy a poder hacer un milagro en el ministerio si solamente puedo compartir con una persona al día? Si solo puedo ir un día a la universidad, si solo puedo estar con la charla de solteros los jueves en la noche, los viernes en la noche. Y menospreciamos lo que Dios puede hacer
con nuestra fe. Menospreciamos el impacto que puede tener una decisión. La decisión de ir con las fuerzas que tenemos. Por eso mi segundo punto es, ve con la fuerza que tienes. Ve con la fuerza que tienes. Y algo que me inspira muchísimo este punto es el equipo de Monterrey. Somos 9 discípulos, todos inexpertos en la misión. Bueno, Tulio tiene un poquito más de experiencia, pero el resto no tenemos experiencia en ir en otro país, dejar nuestra familia, ya no poder ir en sábado a casa de mamá y papá para comer, tal vez para lavar ropita, ¿no? Pero de ir a otro país, somos inexpertos, muchos tenemos poco tiempo en la fe, no tenemos mucho conocimiento, tal vez no tenemos talento, pero estamos yendo con las fuerzas que tenemos. Y no estamos menospreciando desde ya nuestro impacto. No estamos diciendo, ¿qué impacto podemos tener 9 discípulos desde la Ciudad de México en Monterrey? No. Nosotros, aún en México, aún en la Ciudad de México, vamos con las fuerzas que tenemos. Compartimos nuestra fe, levantamos estudios y actualmente tenemos 62 estudios bíblicos para la gloria de Dios. Pero todo está en una decisión, en la decisión de no menospreciar el impacto que puedes tener. El impacto de ir con la fuerza que tienes. Así que yo quiero animarte que tú puedas ver las fuerzas que tienes. Sean pocas o muchas. Y no son fuerzas físicas, porque si fueran físicas, algunos llevaríamos la delantera, pero son fuerzas espirituales. Fuerzas espirituales, que tú puedas ver tu agenda, que tú puedas ver tu tiempo, que tú puedas ver tu conocimiento, tu talento. Ok, tal vez tengo pocas fuerzas, pero sé que yo no puedo menospreciar el impacto que voy a tener en mi charla bíblica. No puedo menospreciar el impacto que voy a tener en mi ministerio. No puedo menospreciar el impacto que voy a tener en México completamente. Pero todo empieza con la decisión de ir con las fuerzas que tenemos. Vamos a seguir leyendo Jueces, vamos a saltar a Jueces 7, versículo 1. Y solo para que tengamos un poquito de contexto, ¿qué es lo que sucede aquí? Gedeón es un poquito no un poquito necio nada más, pero un poquito inseguro. A ver, Dios, si tú estás conmigo, a ver, que se prenda este foco. Ok, le pide muchas pruebas a Dios. Y no sé si tú has sido así. Ok, si yo estoy llamado a este ministerio, ok, que pase esto. Ok, si yo estoy llamado, lo sabré, porque tengo tiempo para estar en el ministerio. Si no, yo no pertenezco aquí, pertenezco a solteros. Y si en solteros no, mira, cuando yo esté casado, ahí sí voy a ser de impacto. No, entonces no seas así. Simplemente ve tus recursos y ve con las fuerzas que tienes. Pero tampoco seas, no titubees como Gedeón, como, ay, sí, ¿será que sí? ¿No? Pero entonces pasa eso. Después había una estatua de un dios pagano y Gedeón lo derrumba. Por eso le dieron un apodo, que es, bueno, ya lo vamos a ver después, pero le dan un apodo increíble. A mí me encanta ese apodo. Pero, Jerubbaal, exactamente. Tulio se adelantó un poquito. Gracias. Pero vamos a seguir leyendo en Jueces 7. Eso es un poquito de lo que está pasando aquí. Jueces 7, versículo 1 al 3. Mira lo que dice esta escritura. Jerubbaal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que estaba al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que por su propia fortaleza lo ha librado. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, tenemos un cambio impresionante, un plot twist, ¿no? Como primero está Gedeón, como Dios, como yo los voy a librar, soy el más insignificante, y de repente ya tiene muchos hombres. Pero Dios le dice, ¿sabes qué? Son demasiados. Hay un riesgo de que sean demasiados y es que puedan jactarse, puedan ser orgullosos, puedan creer que es en sus propias fuerzas. Y entonces Dios le pide que los vaya reduciendo. Usa algunos criterios un poquito extraños, pero los reduce de 22,000 a 10,000 y de 10,000 a 300. ¿Y cuál es nuestro tercer y último punto? Unos pocos corazones. Y es que los misioneros siempre somos unos pocos. Los discípulos siempre somos unos pocos. El reino de Dios somos unos pocos. Pero vamos a ver el impacto que tuvieron unos pocos.
¿Qué es lo que Dios hizo solo con 300? Y no sé si tú recuerdas, pero los madianitas y los pueblos enemigos eran incontables. Incontables como la arena, literalmente. Imagínate, no podías parar de contar cuántos camellos, cuántos hombres tenían. Pero vamos a ver el potencial, el poder de unos pocos. Y quiero que me acompañes, versículo 19. Jueces 7, versículo 19. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento. Durante el cambio de guardia, cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche, tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas, hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Exactamente con esa voz gritaron. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sitá, en dirección a Sererá, hasta la frontera de Abel-Meholá, cerca de Tabat. Imagínate esta escena. Solo 300 hombres conquistando una victoria increíble. Y ponte a pensar en esa escena, como de repente todos los madianitas atacándose entre sí. Yo creo que eso pudo haber sido un poquito chistoso, ¿no? Como, ¿qué está pasando? No vemos de dónde vienen, solo los gritos. Pero Dios les da una victoria increíble. Y es el poder que tienen las minorías. Es el poder de los pocos. Cuando decidimos ir con las fuerzas que tenemos, cuando decidimos descansar en Dios y cuando tenemos convicción en que la unidad, en que los pocos podemos hacer grandes cosas, en que todo empieza con 9 discípulos en Monterrey, en que todo empieza con unos pocos en el TEC, en que todo empieza con unos pocos en el Poli, en la UAM, en la UNAM, en que todo empieza con unos pocos casados en el norte, en el sur, algunos solteros por ahí, dispersados por toda la ciudad. Un discípulo en su oficina, en una planta de tratamiento de agua. En un discípulo en su oficina, en una oficina de contabilidad. Como, ¿qué puede ser un discípulo? ¿Qué puede ser una minoría? Una minoría puede tener una victoria increíble. Y al principio les pregunté, ¿cuál sería su reacción? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué dirían en este momento si se les llamara a ser misioneros? Y tengo una noticia para ti, que tú ya fuiste llamado como misionero. Un misionero no es quien va a otro país, no es quien va a otra ciudad, sino es quien ha recibido el llamado de Dios. Es quien es un discípulo de Jesús. Todo discípulo de Jesús es un misionero. Entonces, tú ya eres un misionero. Y quiero animarte a que no te enfoques en lo que puedes o no hacer, sino que puedas abrazar esta convicción de tener el corazón de un misionero. Que aprendas a descansar en Dios, que vayas con las fuerzas que tienes y que aprendas a valorar que somos unos pocos, pero que con unos pocos podemos hacer cosas increíbles. Y quiero inspirarte. Algunos nos vamos a Monterrey, pero yo estoy convencido que si la iglesia en Ciudad de México abraza la convicción del corazón de un misionero, vamos a tener el mejor mes de abril de la historia. No en la historia de la iglesia, pero en la historia de todas las iglesias. Vamos a levantar estudios, vamos a bautizar y traer personas para la gloria de Dios. Pero todo empieza con una decisión, y es la de abrazar la convicción y tener el corazón de un misionero. Estoy muy honrado, voy a un poquito nostálgico ahora en este momento, pero estoy muy animado de poder ver los milagros que Dios va a hacer en Ciudad de México. Ahora desde el norte, con un poquito más de calor, con un poquito menos de recursos, con las fuerzas que tenemos, pero estoy increíblemente animado de ver y escuchar buenas noticias desde allá. Y sé que ustedes también las escucharán y que se les dibujará una sonrisa en el rostro. Y nos estaremos viendo, nos vamos a encontrar muy pronto en el camino, pero tengamos todos el corazón de un misionero y para Dios sea la gloria.
Ahora, algo que siempre quise decir, vamos a tener un break de 5 a 7 minutos.